Yo llegué en septiembre de 2012, cuando la gente cruzaba la Plaza Independencia con cuerda. No sé si te acuerdas de ese temporal. Temporales tremendos, sí. Yo decía, ¿dónde me he venido? Claro. Estoy loca, ¿no? Como toda esa locura de esos temporales, aquel mal tiempo, la cosa como bien gris y un poco de esa inherencia de depresión que tiene el uruguayo en invierno, toda esa cosa, era como fue todo un tema adaptarme viniendo del sur de Andalucía, de un sitio muy alegre, muy luminoso y muy alegre, ¿no? Porque si algo caracteriza a Cádiz es te diría que 300 días de sol al año y la alegría y el humor de la gente. Si teníamos que pasar lo que pasamos para encontrarlos, valió la pena. ¿A quién le dijiste esto? A mi marido. A Jaime. Claro. Se conocieron además por una cosa muy abyecta. Él te entrevistó. ¿Y abusó del poder del entrevistador? No abusó del poder, yo creo que fui muy convincente. ¿Sí? Siempre me río mucho contando que esa entrevista para mí me salió muy bien. No sé a efecto profesional, ¿no? La repercusión que pudo llegar a tener, a nivel personal me cambió la vida, ¿no? Y fue en el Observador TV. O sea que hace un tiempo ya. Hace 4 años y medio, más o menos. Y hoy en día están casados. A mí me parece que una pareja de periodistas debe ser lo peor que le puede pasar a un ser humano. Porque los periodistas sabemos de todo, la gente piensa que sabemos de todo, nosotros un poquito nos la terminamos creyendo, porque además nos relacionamos con gente que es protagonista en lo suyo. Lo bueno es que él se levanta muy temprano y se va. Exacto. Sí, él se levanta como entre los sábados a las 3 y poco de la mañana y entre semana a las 4 y poco. O sea que, y yo como duermo como un tronco, no me entero de nada y sigo de corrido hasta que me toca a mí la hora de despertar. Igual te hago una aclaración. Dale. Yo de profesión no soy periodista. Digo, si bien se me conoce por mi intervención, digamos, en los medios en relación al vínculo de la gastronomía, yo vengo del vínculo, o sea, vengo del mundo hotelero y gastronómico y siempre me gustó mucho escribir. Entonces escribo sobre las cosas que sé. Claro. Y las cosas que sé están vinculadas al mundo del viaje y de la gastronomía. Y poco a poco, digo, a través de, bueno, con Delicatessen, que generamos este portal, este espacio para hablar de estas cosas que nos gustan tanto, y luego posteriormente con alguna vinculación con El Observador y con la revista Noticias, y también con la radio, con Radio Sarandí, como que fui adquiriendo espacios de comunicación dentro de mi métier, y hay mucha gente que me trata de periodista gastronómico. Lo que pasa es que es un oficio en realidad, esto no Sí. es como aprender cirugía. Sí, es cierto. La práctica hace muchísimo más al músculo que la mayoría de las profesiones. Sí, sí, pero a mí me da cierto pudor autodenominarme periodista porque vengo de otro rubro y hay periodistas de raza, ¿no? Digo, pues Jaime es un ejemplo de ellos. Y una de las cosas maravillosas que he descubierto desempeñando algunas labores dentro de esa profesión, pidiendo así prestado la profesión de algún modo, es que me resulta fantástica, o sea, que yo nunca había caído en la cuenta el hecho de tener que estar permanentemente investigando te convierte en una persona muy informada y, o sea, si te lo tomas en serio. Si te lo tomas en serio, estás aprendiendo todo el tiempo, cosa que en otras profesiones no te pasa de la misma manera. No, que de repente sí tenés una formación, pero es muy específica. Claro. Y sobre el resto no, esto te obliga a manejar un abanico. Y a investigar permanentemente, ¿no? Si uno quiere escribir sobre algún tema, necesariamente te tienes que estar informando de ciertas áreas, de ciertos asuntos y conociendo y entrevistando a gente, investigando sobre esa gente. Y toda esa permanente investigación te hace crecer permanentemente en conocimiento. Ahora, ser periodista en realidad, yo no sé si es una profesión, para mí es un oficio, porque se hace uno mucho en la práctica. Tú dominás un área y entonces empezás a hablar mucho sobre el área que dominás y te vas transformando efectivamente en una periodista. No es como, no hay que estudiar como para ser cirujano, que te va la vida de una persona si cortas 1 centímetro más para un lado o para el otro. Sí, sí, es cierto. A mí lo que pasa es que me da como cierto pudor, ¿no? en ciertos aspectos, como pedir prestada la profesión cuando realmente es una cosa que se fue dando
naturalmente. Igual una de las cosas que me pareció fantástica de pedir prestado este oficio para hacer algunas cosas en radio y sobre todo en prensa escrita, es que el ejercer una labor periodística te obliga a estar permanentemente investigando y por ende te hace estar aprendiendo todo el tiempo. Es algo que yo jamás había pensado del periodismo o no había caído, no me había parado a reflexionar sobre eso, pero una de las cosas que percibo desde que escribo e investigo sobre ciertos temas con mucha más frecuencia es que estás permanentemente enriqueciéndote, informándote y ampliando tus conocimientos. Y eso es algo que para mí es una novedad con respecto a otras profesiones que si bien uno se puede ir ayornando, son como procesos muchísimo más lentos y muchísimo más como... específicos. Sí, como más de cuentagotas, ¿no? Que uno va como incorporando cosas, pero de una forma como mucho más dilatada en el tiempo. Y esto te obliga a estar permanentemente leyendo, investigando, entrevistando, conociendo. Hiciste el camino inverso a tu abuela y a tu madre. Sí. ¿No? Ellas se fueron de Uruguay en la década de los 60. Sí. Tú nacés casi que de casualidad en Alicante y te sentís gaditana. Totalmente. Entonces, me intriga saber qué te acercó primero a Uruguay. La murga gaditana que dicen que es como la antecesora de la murga uruguaya o los cuentos de tu abuela mientras cocinaba. En realidad, todo ha sido de una forma muy causal. A mí me gusta llamarle causal más que casual. El Montevideo siempre estuvo presente como de una forma colateral en la casa. Desde que éramos niños comíamos tortilla de papas y alfajores de maicena, ¿no? Estas cosas, pero que uno las incorpora con toda la normalidad. La abuela comúnmente agarraba y metía en el horno la milanesa, le ponía un montón de cosas arriba. Ninguno entendíamos qué hacía la abuela con la carne empanada. Yo lo entendí cuando vine a Montevideo, la milanesa napolitana. Y entonces como que siempre los cuentitos de la abuela, sobre todo de la abuela porque mi mamá cuando se fue para España tenía 7 años. Era muy pequeña. Era muy pequeña. Ella no se siente uruguaya porque ha crecido y se ha desarrollado prácticamente hizo toda su su vida vida en España. Pero la abuela no. La abuela además está sorda, lo cual le hace conservar intacto el acento, ¿no? Que es otra de las particularidades. O sea, sigue hablando de vos. Sí, sí, sí. Muy divertida, la abuela es genial. Sigue, por suerte, sigue ahí. Y entonces siempre, como que eso estuvo presente, pero casi como una cosa anecdótica, de contar, bueno, mi mamá es de Montevideo, ¿no? Pero como una cosa exótica que uno cuenta, pero sin profundizar mucho más. Eras la compañera de clase pintoresca porque tenía una madre que venía de un lugar raro. Entre otras cosas por eso. Porque además en mi época yo era de mi clase la única alumna que no daba religión. ¿No? O sea, por eso te digo hereje. una cosa, hereje total, pero no era mal visto, era raro simplemente, y yo siempre eso lo he vivido con mucho orgullo, no lo he vivido como con una diferencia con respecto al resto. Tu primaria transcurre casi que en la apertura democrática de España. Claro, yo nací en el 77. Ah, claro, entonces sí, ya con la democracia Sí, empezando a dar los primeros pasos de afirmarse en España. Sí, pero no dejaba de ser, más allá del tema de la previa dictadura, una España como muy metida hacia adentro, ¿no? Con el tema religioso y demás, que a mí me parece muy bien, digo, cada uno que tenga la libre elección que quiera, pero España en ese momento no era la España de hoy. Y en un momento dado, pasan muchos años, ¿no? Desde esta última cosa que te cuento, en un momento dado yo decido que me voy de España, porque la crisis a mí me pegó y me pegó mal. ¿Cómo hay crisis en el primer mundo? Hay crisis, hay crisis. Lo que pasa es que los sitios están prolijos. Yo he escuchado mucho eso de, yo me río de la crisis de España, ¿no? Cuando, ojalá yo padezca esa crisis. Pero en realidad, aunque haya restaurantes con gente y las fachadas sean lindas y no se caigan a pedazos, la crisis está. Lo que pasa es que no la ves, pero existe. Y sí ha habido un aumento enorme de la pobreza, de la precariedad y del hambre infantil. Ha habido un montón de cosas, pero que le ha pasado a un sector de la población. A mí me pasó, el tema de la crisis me pegó profesionalmente. O sea, no nos pegó a todos, a los que nos pegó muy mal. Entonces, ahí, después de 5 años peleándola duramente, ya decidí que no daba más, la cosa no daba más de sí y decidí que me iba del país. Digo, eso no quita que en el mismo momento que yo me vaya, otra gente llegue y le vaya formidable, pero cada uno tiene la situación que tiene. Y entonces yo ahí había pensado
irme a Centroamérica, Costa Rica o Panamá, que son países que conozco, que están en un nivel de desarrollo turístico en el que se podían hacer muchas cosas todavía. Y Había tu área profesional y entonces tenías campo como para que desarrollarte. había campo para desarrollar y ahí se cruza en mi vida de una forma muy casual, sin entrar a valorar, que luego esto me lo tergiversa mucho, valorar políticamente a la persona. Me cruzo con el discurso de Mujica en la cumbre de Río +20. Y ahí es que caigo en la cuenta que yo tengo una asignatura pendiente con Uruguay, que mi madre y mi abuela son uruguayas que emigraron a España y que nunca volvieron al país. Entonces ahí, como quien dice, me pongo a googlear Montevideo, Uruguay, nivel de desempleo, digo estas cosas como... Y parecía que todo podía darse para como plantearme la idea de venir a probar. ¿Tenías familia acá? ¿Te había quedado alguien? No, no. Mi abuela tiene, familia, hay como descendientes, pero yo me vine sola, sin conocer a nadie, sin casa. Bueno, me alquilé una habitación por el Couchsurfing, la red esta de viajeros, y yo ya no tenía 20 años, y sin trabajo, pero vine a probar a ver qué tal me iba. Y aquí sigo. ¿No? Viniste a hacerte la América, como dicen muchos. Sí, hacer las Américas se dice, ¿no? Yo te quiero preguntar lo que debe haber sido la desilusión para alguien que viene del Mediterráneo y se encuentra con el color del Río de la Plata, y para alguien que viene de los mariscos que se comen allá, a las roncaderas y las burriquetas. Es distinto, es distinto. Eso es una palabra piadosa. Sí, o sea, yo recuerdo una cosa, el primer año fue durísimo, pero recuerdo... Mucho arroz y fideos. Yo llegué en septiembre de 2012, cuando la gente cruzaba la Plaza Independencia con cuerda, no sé si te acuerdas de ese temporal. Temporales tremendos, sí. Yo decía, ¿dónde me he venido? Claro. Estoy loca, ¿no? Como toda esa locura de esos temporales, aquel mal tiempo, la cosa como bien gris y un poco... de esa inherencia de depresión que tiene el uruguayo en invierno, toda esa cosa, era como fue todo un tema adaptarme viniendo del sur de Andalucía, de un sitio muy alegre, muy luminoso y muy alegre, ¿no? Porque si algo caracteriza a Cádiz es te diría que 300 días de sol al año y la alegría y el humor de la gente, ¿no? Claro, entonces, se vuelve odioso para el uruguayo eso, ¿no? Es tremendo. Es como, ¿qué hace esta gente que se ríe tanto? Porque son ¿no? felices, desgraciados. ¿Alguien te invitó con un café en esa época? No. Bueno, yo te invito con uno ahora. Bueno. Me quedé pensando en esa imagen dura de ese Montevideo que te recibió con el temporal, con la gente deprimida y desastroso. ¿Cómo te recibieron en Santo Tomé? ¿Qué hiciste en África? Te has informado. Soy periodista, ¿sabes que investigamos? ¿No? Qué lindo proyecto fue el de Santo Tomé. Me contrataron para un proyecto de la cooperación española en África y hay un país muy chiquitito, es el segundo país más chico del país, que se llama São Tomé y Príncipe, que son 2 islas que están ahí muy cerca del Ecuador. Y ahí fue un proyecto de cooperación internacional en el cual yo iba a formar, a capacitar a emprendedores turísticos que tenían restaurantes y hoteles. Y es un país, si bien es muy rico a nivel natural, tú dabas 4 palmadas y te empezaban a caer mangos, ¿no? de los árboles, porque el pescado era una cosa maravillosa, la calidad y la cantidad vegetativa y de productos de mar. Pero era un país realmente muy pobre, ¿no? Rico en producto, pobre, sumido en una importante pobreza. Y querían, como a través del turismo, empoderar a los emprendedores locales para que fueran dueños de su propio desarrollo. Empezar a generar un ingreso más sí, grande, sí, de repente. Exacto. Y fue un proyecto precioso y la amabilidad de la gente de São Tomé y la alegría de la gente teniendo tan poco fue para mí una gran lección de vida. Gente encantadora, encantadora de corazón. O sea que pensaba en esto del turismo. Hace un par de años tuve la suerte de estar en Barcelona y en una cuadra, caminé una cuadra nomás, escuché 7 idiomas distintos. Sí. Los iba registrando. Me quitó las ganas de recorrer la ciudad eso. Entonces creo que hay 2 tipos de turismo.
y creo que tenés alguna opinión formada al respecto. Sí, muy que podríamos decir formada. no sé si llamarlo uno, por lo menos sería como un turismo masivo. Al otro no sé ni cómo bautizarlo. Turismo responsable. Digo, se le llama mucho turismo sostenible, pero la sostenibilidad a partir de que entra el ser humano se complica, entonces responsable es como, me parece como un término más acertado. El tema es que hay destinos como Barcelona o como Venecia cuya masificación turística está destruyendo el interés inicial que podía suscitar el propio destino para ir a visitarlo, ¿no? Entonces, el turismo nunca debe y nunca puede empeorar la calidad de la vida de los vecinos, ¿no? De las personas que viven en el lugar. Y cuando se trata el turismo como la gallina de los huevos de oro y se va cada vez a por más, sin tener en cuenta la satisfacción o contemplar las necesidades de los propios locales, de los habitantes del lugar, se entra a complicar el partido, se entra a complicar. Y entonces, ¿qué pasa? Sube la renta de las casas, suben los alquileres, suben los precios, desaparecen los negocios de cercanías. Sí, pero no solo de cercanías, sino de necesidades básicas, la farmacia, la droguería, la panadería, y se empiezan a sustituir por locales destinados a productos turísticos, a souvenirs, principalmente, o restaurantes también turísticos que inflan mucho el precio y bajan mucho la calidad, con lo cual también el propio destino se ve dañado a nivel de imagen dificulta mucho el tránsito. La zona, por ejemplo, de la Sagrada Familia de Barcelona es una gran complicación, la zona del Parque Güell. O sea, los catalanes tienen, de hecho, toda esa presión turística que se ha ejercido tanto sobre los destinos ha despertado un fenómeno que se llama turismofobia, que es la aprensión al turista. Claro, ya no al inmigrante que llega a mi país y que entonces de repente yo pienso que me puede llegar a sacar un empleo, que es esa especie de xenofobia que ya conocíamos, sino una nueva. También detesto al que viene como una golondrina, no llega a ser un verano y se va. Claro, no, ni siquiera que no llega a ser un verano, es al turista. ¿Por qué pasa? ¿Qué pasa? El turismo se ha convertido en algunos casos y en algunos modelos en una actividad de consumo voraz. El turista de crucero baja unas horitas y se vuelve al crucero, lo tiene todo incluido dentro del crucero. Y mientras saque 3 fotos ya justificó haber llegado allí. Pero a lo mejor esa bajada de turistas, estamos hablando de miles. Claro. Entonces son como avalanchas de seres humanos que apenas van a consumir en el destino, que se matan a hacer fotos y como con una actitud muy agresora desde el punto de vista de la invasión. Tengo 3 horas para estar acá, me tengo que sacar la foto, correte. No solo eso, sino cuando estás hablando de 10 cruceros de 3.000 personas cada uno, estás hablando de un número muy considerable de gente que está bajando a la vez a un destino que a lo mejor es una isla griega, que no tiene como una dimensión que da como para abarcar todo eso. Y eso al final empobrece la calidad de vida de los locales. En Venecia cada vez hay menos venecianos, apenas quedan venecianos. ¿Quién en su sano juicio no querría vivir en una de las ciudades más bonitas del mundo? ¿Cómo no será esa presión para que la gente esté abandonando esa ciudad y yéndose a vivir a tierra firme, digamos, porque no soportan la presión turística, ¿no? Estaba pensando cuánto de este interés turístico tiene que ver con algo que decías hace un rato, que creías en las causalidades y no en las casualidades, porque, bueno, tu familia, tu madre y tu abuela que se viajan de un país al otro, a ti en algún momento te mandaron a estudiar al exterior, viviste sola con tu hermano en Estados Unidos. ¿Cuánto tiene que ver un poquito de todo eso? Tiene que ver, nosotros fuimos criados, que eso es muy interesante también, y no lo había pensado mucho hasta que me hacen preguntas los periodistas esos seres despreciables. Esos seres. Nosotros fuimos criados para ser independientes. A mí jamás me dijeron, por ejemplo, que me tenía que casar o que casarse era una de las cosas que una persona tiene que hacer en la vida, o tener hijos y ese tipo de cosas. Y eso explica también un montón de cosas de cómo yo he crecido o con qué valores he vivido mi vida, ¿no? Hasta la fecha. Y efectivamente yo con 15 años me fui a estudiar a Madrid, a un liceo, y mis padres vivían en el puerto de Santa María, en Cádiz. Después de eso vino a Estados Unidos, que me fui con mi hermano también a vivir un año, que hice el año preuniversitario, digamos, allí se llamaba COU, en aquel entonces sería sexto de liceo, si no me equivoco acá. Y eso, bueno,
hizo que nosotros fuéramos de una forma determinada, ¿no? Muy libres, siempre viviendo en sitios diferentes, con ningún miedo a cambiar de lugar, y a nivel de profesión, como me he dedicado durante muchos años a dirigir hoteles, no he tenido ningún pudor ni ningún pesar en cambiar de destino cada no demasiado tiempo, cada 2 o 3 años. Entonces he estado muy acostumbrada a esos cambios y los he vivido con mucha normalidad, ¿no? Recién arriesgaba esto, ¿no? De que esa capacidad migratoria tuya te haya arrimado al mundo de la hotelería. Quiero volver a la cocina de tu abuela para pensar si eso fue lo que te acercó al mundo de la gastronomía. El mundo de la gastronomía, la realidad es que yo, en mi casa se come muy bien. Mi madre cocina muy, muy bien y mi abuela también. Y siempre comí muy bien porque tengo una abuela y una madre muy buenas cocineras. Cuando yo me fui a Estados Unidos, ahí la historia era otra, ¿no? Ahí o sea, el acto de cocinar, claro, pero el acto de cocinar no existe. Para ellos es que un paquete de espagueti lo metes a hervir y calientas una salsa que ya viene en un bote y eso es cocinar. ¡Ay, qué depresión! Claro, entonces ahí yo arranqué por vez primera a cocinar, a probar, hacía sobre todo dulces, en aquel momento me encantaban los dulces y mi hermano se lo comía todo. Pero ahí fue la primera vez que yo empecé a cocinar es por necesidad, ¿no? Y ahí como que me entró a gustar el tema. Yo además, cuando estudié en Madrid, había gestionado digamos, lo que llamamos el club de alumnos, que era como el bar donde se iba a tomar el café. Digo, nos presentamos y ganamos y me eligieron a mí, como era una especie de concurso, y durante todo el año académico eras como, digamos, los encargados de la cantina, ¿no? Nos daban una serie de herramientas y nosotros lo gestionábamos. Y eso ya me dio como tenía 16 años o 17, 16 años con aquello, ¿no? Porque era, como te digo, estaba estudiando en Madrid en un liceo, pero que era un internado. No por mala estudiante, siempre fui relativamente buena estudiante, pero salimos de casa a estudiar fuera pronto, ¿no? Eso te ha hecho conocer mucho sobre la cocina, en definitiva, a partir de la necesidad de cocinarte en un país o de gestionar un gran comedor o un gran merendero para muchas personas. Y me interesa saber cómo, cuando llegas a Uruguay, te vinculás con alguno de los cocineros que de repente acá pasan medio desapercibidos, porque como esto es Uruguay, crecieron en la otra cuadra o cosas así, pero acabas de escribir un libro sobre Hugo Soca, que es chef. Sí. Porque sé que también hay una gran diferenciación entre el chef y el cocinero y que tiene que ver con la seriedad y el esfuerzo que se le pone a la tarea, también con Martín Lavecchia, o sea, ¿cómo llegás a esos vínculos? Bueno, yo al poquísimo de llegar a Uruguay, yo empecé a colaborar con la Universidad Católica como conferenciante primero y luego como docente. Pero justo... en el rubro hotelería. En el rubro, soy profesora de gestión hotelera y también de sostenibilidad turística, era antes, ahora solo estoy con gestión hotelera y algún otro proyecto. Pero al poco tiempo también de estar acá me ofrecen colaborar con Colping, que está aquí a una cuadra, con el instituto. Y al año de estar en Uruguay me ofrecen la gestión de la Escuela de Gastronomía. Y ahí estuve durante 5 años y medio, hasta que dejé el año pasado, hace un año más o menos. Y ahí es que yo entro en contacto con todos estos chefs, con Martín Lavecchia, con Gabriel Coquel, con Hugo Soca, con Laura Rosano, etcétera, 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 porque los quiero incorporar a un proyecto de talleres que teníamos para hacer en la institución. Y ahí es que yo empiezo poco a poco a conocer o a entrar, digamos, en ese mundo de la gastronomía uruguaya y a ir conociendo poco a poco esa interna tan particular que tiene el Uruguay en general y en cualquier chacrita o en cualquier rubro en particular. Y empezamos, y a partir del momento en el cual nosotros ponemos en marcha Delicatessen, ahí es que empiezo a entrar a hacer reseñas de sus restaurantes, a entrevistarles, a tener como esa otra labor más periodística, si se quiere llamar, referida al mundo gastronómico dentro del Uruguay. Pero fue una cosa que arrancó dirigiendo una escuela de gastronomía. Me quedan así como varias cosas para preguntarte, pero bien rápido. ¿La principal virtud y el principal defecto de la gastronomía uruguaya cuáles serían?
La principal virtud es que hay un montón de gente talentosa y entusiasmada con muchas ganas de brillar. Hay gente buena en Uruguay. El principal defecto, hay muchos temas complicados dentro del mundo de la gastronomía, también es que el público todavía no está maduro para ciertas propuestas, por ejemplo. Ahí lo vimos con Martín, ¿no? Por ejemplo, con Martín Lavecchia y su maravilloso Foc, como era para mí el mejor restaurante de la ciudad, y lo digo desde un lugar profesional. Tenía un nivel espectacular, sobresalía, estaba muy despegado, pero sin embargo no acabó de cuajar la propuesta porque todavía el público no está como pronto preparado para aceptar ciertos precios, o pagar ciertos precios por un buen plato y cierta vanguardia, ¿no? En ese sentido nos queda todavía un poquito de camino por recorrer, pero es un tema de trabajo, de paciencia, de tiempo y de tesón. Iremos recorriendo. Gracias por la visita. Gracias. Un placer la charla.